Flor y Canto presenta. Número 414. ¿Cómo se expresa la solidaridad humana? La solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales. Bueno, hablamos de solidaridad humana, La palabra solidaridad, que es muy bella, por cierto, pues tiene también sus sinónimos, ¿no? Algunos también les llaman amistad social, caridad social, fraternidad humana. Digo que es un término muy bello y que no tenemos que alejarnos de él como si pensásemos, porque igual quizás un católico podría pensar que el término solidaridad es como una versión laica del término caridad. Pues no, eso no es correcto. El término solidaridad ha nacido plenamente también de la concepción cristiana. No pensemos que solidaridad es una versión laica secularizada del término caridad. No es un contrapunto, sino que es una expresión de esa caridad. De hecho, fijaros, ¿no? Como una anécdota histórica, como ese famoso sindicato Solidaridad polaco, que fue fundado por Lech Walesa, etcétera, que fue el que permitió, ¿no? Aquel desencadenamiento de los hechos de la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la llegada de San Juan Pablo II, aquel sindicato de solidaridad no había nacido, ¿no? Ni el sindicato, ni el término, ni el concepto, pues fuera del humus cristiano, todo lo contrario, ¿no? Había sido el humus cristiano el que había dado a luz, pues esa iniciativa, ¿no? De solidaridad. Por lo tanto, comienzo por reivindicar el término, porque igual que os decía hace algunos días, como existe parece una intencionalidad, ¿no? De que la palabra bien común desaparezca. Recordáis que comentamos esto. Parece que la palabra bien común se oculta y se utiliza interés general en vez de bien común, que es un cambio lingüístico sustancial. Pues yo creo que también hoy en día está ocurriendo lo mismo, que está desapareciendo la palabra solidaridad y en vez de ella se habla de igualdad. No se habla de solidaridad, se habla de igualdad, lo cual también es un cambio que tiene unos motivos ideológicos muy evidentes, ¿no? Nosotros hablemos de bien común, hablemos de solidaridad, ¿no? Porque creo que son términos que están plenamente entroncados y equilibrados, ¿no? En el concepto global de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, la pregunta es cómo se expresa la solidaridad humana, ¿no? Ya que se dice principalmente de tres maneras: con una justa distribución de los bienes, con una remuneración justa del trabajo, con un acceso a un trabajo digno y con las condiciones para encauzar los conflictos, allí donde existen, ¿no? Digamos, recursos para decir, cuando hay conflictos, pues sabemos recurrir al diálogo, sabemos recurrir a las mediaciones, para llegar a acuerdos en los conflictos. La solidaridad requiere de esa cultura del diálogo, la cultura del encuentro, de saber recurrir a las mediaciones para llegar a acuerdos, ¿no? De solidaridad. Bueno, por lo tanto, tres manifestaciones claves: la justa distribución de los bienes, la remuneración justa del trabajo, un trabajo justo y digno y dignificante, y la existencia de recursos de diálogo y de encuentro para poder solucionar los conflictos, ¿no? Y voy a decir una cosa, que desde esta perspectiva la solidaridad no se da únicamente entre ricos y pobres, no, la solidaridad, y muy fuerte, se da muchas veces entre los pobres. Entre las personas pobres existe una gran solidaridad, que a veces te conmueve, ¿no? Y entre los propios trabajadores
que a veces uno ven que tiene pues un compañero al que le cuesta, ¿no? Al que le cuesta alcanzar pues el nivel de productividad que se exige a los demás, y los compañeros de trabajo se acercan a él, ¿no? Y le echan una mano para que no quede pues descolgado, ¿no? De una cadena de producción o de lo que fuere, ¿no? Entre los trabajadores. Pero obviamente la solidaridad tiene que pues impregnar todas las relaciones, independientemente de las clases sociales, entre empresarios y empleados, entre empleados y empresarios, entre las distintas naciones, que esto es muy importante, ¿no? La solidaridad internacional, porque eso va a condicionar mucho lo que ocurra después, ¿no? En el interior de cada una de las naciones. Pero aquí se hace también una afirmación que nos ha podido sorprender, y es que la solidaridad va más allá de la comunicación de los bienes materiales, sino que también la verdadera solidaridad comparte los bienes espirituales. Cuando yo me siento solidario porque soy hermano de alguien, deseo para él lo mejor. Y si deseo para él lo mejor, obviamente también le comparto mi tesoro. Y mi tesoro es Jesucristo, que es el que me ha permitido pues descubrir el sentido de la vida. Entonces, ser solidario con alguien y no compartirle los bienes de la fe es una solidaridad muy escasa, muy tacaña. Eso decía Benedicto XVI, ¿no? En la encíclica Caritas in Veritate, ¿no? Cuando en el ejercicio de la solidaridad o cuando en el ejercicio de la caridad no compartimos nuestra fe, estamos teniendo una solidaridad, una caridad muy, como se dice popularmente, rácana, ¿no? Muy tacaña, muy escasa. Estamos dejando de compartir lo principal, el tesoro principal que la humanidad necesita es Dios, ¿no? Y además en un doble sentido, en el sentido de que difundir los bienes de la fe, eso también ayuda para el desarrollo material. En la línea de lo que dice el Evangelio, buscad primero el reino de Dios y los demás se os dará por añadidura. En gran medida, en la medida en que se comparten los valores del reino, eso mismo ayuda a generar más desarrollo. Pero además no solo en este sentido, sino en el sentido de que Dios en sí mismo es un tesoro. Dios en sí mismo es la paz y la alegría del alma, porque nuestra meta es la felicidad definitiva, la felicidad plena en esta vida y luego la vida eterna. Y sin Dios esa felicidad no es posible, ¿no? Luego una solidaridad que no llegase hasta ahí, pues nos tiene que encender las luces rojas, y tenemos que reconocer como una autocrítica que muchas de nuestras obras sociales de solidaridad no llegan a compartir los bienes de la fe, y por lo tanto todavía son muy escasas y muy necesitadas todavía de desarrollarse más.